Pero pues vamos a cambiar un poco de tema porque ahora sí viene algo interesante a nivel de base de datos. Resulta que esta semana también Redis anunció un cambio en el tipo de licenciamiento de su producto. Redis es una empresa, Redis Inc. Y muy probablemente la mayoría lo conoce porque creó la base de datos de Redis, esta base de datos clave valor, que es súper rápida, que se utiliza muchísimas veces como caché. Entonces, el problema es que esta semana lanzaron un comunicado que pues van a cambiar el esquema de licenciamiento, haciendo que en primera instancia Redis deje de ser un proyecto open source. Yo personalmente no sabía que era un proyecto open source, pero así fue creado inicialmente. De hecho, lanzaron este comunicado en donde dicen que van a adoptar un esquema de licenciamiento dual, ¿no? Sí, dual. Se llama Dual Source Available Licensing. Entonces, digo, aquí está el comunicado en inglés. Voy a utilizar una característica acá, que es que me lo traduzca en español para irlo leyendo más tranquilo. Entonces aquí hacen bastantes aclaraciones, ¿no? Porque obviamente la comunidad de Redis dio un grito en el cielo, pero dice básicamente, las futuras versiones de Redis continuarán ofreciendo un uso gratuito y permisivo del código fuente bajo licencias duales RSALB y SSPLB. Estas versiones combinarán tipos de datos avanzados y motores de procesamiento que antes solo estaban disponibles en Redis Stack. Redis, obviamente, como les decía, se conoce como el producto del caché, la base de datos. Sin embargo, Redis como empresa tiene muchísimos productos, ¿no? Tiene Search and Query, JSON, así se llama un producto, Auto-Tiering, Data Integration, o sea, tiene varios productos que se llaman Redis también, pero entre ellos el más popular es el de la base de datos, ¿no? Entonces dice, a partir de hoy todas las versiones futuras se publicarán con licencias disponibles en el código fuente. A partir de Redis 7.4, Redis tendrá doble licencia bajo la licencia disponible de origen de Redis, Redis Source y quién sabe qué, y la licencia pública del lado del servidor. En consecuencia, Redis ya no se distribuirá bajo la distribución de software Berkeley, que es la BSD, que muchos proyectos open source que te permiten utilizar el código, crearlo, modificarlo, extenderlo o incluso solamente contribuir al producto principal, lo podías usar de forma gratuita, ¿no? Aquí hay el tema de licenciamiento es un tema, de hecho estaba pensando hace rato en poder hacer un video dedicado para explicar cómo funcionan este tipo de licencias y si tú quieres crear un proyecto open source, sepas qué tipo de licencia te conviene más o cuáles son las más populares para que también conozcas las consecuencias, ¿no? Porque muchas veces uno cree que el open source es igual a gratis o a gratuito, lo cual no necesariamente es cierto. O sea, generalmente muchos proyectos open source te permiten descargar el código, modificarlo, hacer a lo que tú quieras. Sin embargo, dependiendo del tipo de licenciamiento, es que tú puedes cobrar por ese producto o no. Es decir, tú puedes haber creado una versión superior a Redis antes de estos cambios, pero por el tipo de licenciamiento con el que fue creado, muy probablemente no te iban a dejar, este, bueno, más bien te dejaban a lo mejor crear tu propia versión de Redis, ¿no? O adaptarla a cierta necesidad. Pero al final, pues, como buen developer que contribuye al open source, regresabas ese conocimiento, ¿no? O todo el código que creabas lo regresabas, pues digamos, a un repositorio en donde cualquiera podía volver a usarlo, a entenderlo, a modificarlo, etcétera. Mucho del open source funciona de esa manera. Sin embargo, hay otro modelo del open source en donde pues no necesariamente funciona así. Es decir, tú puedes ver el código, puedes descargarlo, compilarlo, mejorarlo, etcétera, pero de ahí a que tú puedas lanzar un producto comercial
cuando el producto inicial o ya es comercial o ya es gratuito, ya no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, es ahí un poco ese esquema en el que muchas empresas empiezan. Y de hecho lo platicamos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas con Planet Scale, ¿no? Que es este servicio o este SaaS de base de datos de MySQL, en donde tú podías crear tu propia instancia de forma gratuita de MySQL en la nube. Y digamos que querías hacer una aplicación pequeña, no sé, casi por lo general este tipo de bases de datos te daban como 500 megas de almacenamiento, ¿no? Algo así y cierto ancho de banda para que pudieras hacer pruebas. Ya si te convencía el producto, tu producto o tu misma aplicación empezaba a crecer mucho, pues podías migrar de ese paquete gratuito a uno de paga y digamos seguir con un servicio ininterrumpido. Pero platicamos justo hace 2 semanas cómo la tendencia hoy en día es que empieza a salir muy caro para las empresas poder ofrecer versiones gratuitas de bases de datos en la nube. O sea, tú puedes agarrar un MySQL y lo instalas en tu computadora y no pasa nada. Sin embargo, cuando tú estás registrándote en un servicio para poder aprovisionar una base de datos, generalmente en el fondo, de alguna forma, se tiene que crear una máquina virtual en donde se instala, se agregan recursos y esa máquina tiene que quedar prendida sí o sí las 24 horas del día, así tu aplicación solamente haga un CRUD básico con 3 entradas en una tabla, ¿no? Entonces, pareciera bastante barato porque al final de cuentas es un SaaS o es prácticamente un PaaS en donde tú solamente tienes la conexión para que te puedas conectar o jalar la información, pero a las empresas pareciera ser que les está empezando a costar bastante este modelo, pues por el desperdicio de recursos, ¿no? Que involucra tener una base de datos gratuita prendida las 24 horas y que por más limitada que esté, pues aún así está prendida y te está quemando dinero poco a poco, ¿no? Entonces, Redis creo que se dio cuenta, o la empresa que está detrás de Redis, creo que se dio cuenta que el hecho de seguir publicando como open source parte de su código fuente para que cualquier persona, empresa lo pudiera adaptar a soluciones, no era un buen negocio. Recuerden que al final, pues Redis, por más base de datos gratuita que sea, está detrás de una empresa que necesita ganar dinero. Muchas empresas ganan dinero a partir de vender una versión enterprise, ¿no? O algunas soluciones para empresas en donde necesitas el soporte, el licenciamiento, que consultoría, etcétera. Es decir, el modelo de negocio está alrededor del producto y no es como tal el producto en sí, lo que te genera el dinero, ¿no? Entonces yo creo que con estos cambios de licenciamiento, Redis se dio cuenta que hay muchas empresas que montan servicios basados en Redis en la nube, ¿no? Pero así deben ser muchísimas, pero muchísimas, o que las actuales, ¿no? Llámese un Google, un Microsoft y un Amazon con AWS. O sea, estos servicios le generan muchísimo dinero a esas empresas y yo creo que con toda razón la gente de negocio de Redis dijo, oigan, nosotros contribuimos al código, nosotros creamos más productos alrededor de él. No es posible que las empresas puedan tomar ese código, transformarlo, venderlo y redituar sobre él, ¿no? O sea, sí regresan cierto conocimiento hacia acá, pero ¿por qué no entonces mejor cobramos una licencia? Por eso es que le llaman licencia dual. Es decir, que si tú eres un usuario común y corriente, vas a poder seguir teniendo acceso a Redis, ¿no? Al código fuente. Bueno, aquí hay varios accesos, ¿no? La base de datos como tal, sí, la puedes seguir usando, descargando, etcétera, montar tú en tu propio ambiente. Está otro escenario en donde tú quieres acceder al código, ¿no? Entonces dicen, las nuevas licencias disponibles nos permiten proporcionar de forma sostenible el uso permisivo de nuestro código fuente. Es decir, tú vas a poder seguir teniendo acceso al código fuente de Redis, pero a través de una nueva versión, ¿no?
Dice, el código fuente de Redis seguirá estando disponible de forma gratuita para desarrolladores, clientes y socios a través de Redis Community Edition. O sea, es como una versión del código fuente gratuita para todos. Sin embargo, dice, las futuras versiones disponibles en el código fuente de Redis unificarán el núcleo de Redis con Redis Stack. Redis Stack, si no mal entiendo, es como ya un producto de pago, ¿no? Incluidos los modelos de datos de búsqueda, JSON vectoriales, probabilísticos y series temporales en un paquete gratuito y fácil de usar como software descargable. Eso es lo que les decía, es decir, tú vas a poder seguir utilizando estas aplicaciones de forma gratuita. El problema viene con los proveedores, ¿no? Porque aquí dice, en virtud de la nueva licencia, los proveedores de servicios en la nube que alojan las ofertas de Redis ya no podrán utilizar el código fuente de Redis de forma gratuita. Es lo que les decía. Imagínate que yo mañana creo mi nube y digo, si todo el mundo usa Redis como caché, pues yo voy a crear mi propia versión de Redis, bajo el código, lo compilo, añado lo que yo le tenga que añadir y lo ofrezco como un servicio de paga en la nube, ¿no? Págame $1 al mes por utilizar una base de datos en Redis. Lo que dicen estos señores es, no. Ahora queremos que tú nos pagues para que tú utilices una versión de Redis de pago, ¿no? Dice, por ejemplo, los proveedores de servicios en la nube podrán entregar Redis 7.4 solo después de acordar los términos de licencia con Redis, los mantenedores de código de Redis. Estos acuerdos respaldarán el soporte para las soluciones integradas existentes y proporcionarán acceso completo a las próximas innovaciones de Redis. Es decir, que si tú pretendes implementar Redis para después ponerlo a la venta, vas a tener que comprarle una licencia a Redis para su uso comercial, ¿no? Aquí están diciendo, esperamos continuar con nuestro trabajo colaborativo para ayudar a los desarrolladores con las últimas innovaciones, dijo Julia Luison, presidenta de la división de desarrolladores de Microsoft. Nuestra colaboración continúa apoyando soluciones integradas como Azure Cache for Redis y proporcionará a los clientes de Microsoft acceso exclusivo a características ampliadas dentro de las ofertas de Redis. Entonces, pues sí, o sea, es un cambio de licenciamiento, pero yo creo que lo hace más que nada, pues para empezar a sacar un poco más dinero, ¿no? ¿Y dinero de quién? Pues de las empresas que actualmente sí venden Redis como un servicio dentro de algún proveedor de servicios en la nube. Y pues ya, ¿no? Que Redis como empresa no ganaba absolutamente nada. Obviamente esto quizá no nos afecta a nosotros. Es decir, si tú solamente quieres aprender a utilizar Redis, pues vas a poder seguir descargando la base de datos. Si tú vas a tener en tu ambiente de desarrollo o eventualmente una aplicación y necesitas montar Redis en tus servidores, del Redis server vas a poder hacerlo. Pero si tú eres un proveedor de servicios y dices yo quiero crear aplicaciones o plataforma como servicio basado en Redis, ahí sí ya te la van a dejar ir toda, ¿no? Ahí yo creo que sí vas a tener que empezar a buscar al equipo de cuenta de Redis, a la gente de ventas para que te ayude con el licenciamiento y de esa forma tú puedas vender, pero pagándoles obviamente su respectiva licencia. Y esto pues, lo hacen sobre todo para que si tú necesitas proveer servicios de Redis, vas a tener que pagar sí o sí para tener las últimas versiones, soporte, todo, ¿no? Todo, es decir, que el producto siempre esté actualizado. Y cualquier bug, error, pues también te ayuden ellos a identificarlo y solucionarlo. Aquí hay como unas preguntas frecuentes. Dice, Redis anunció una transición de 3 cláusulas a un enfoque de licencia dual para el software principal de Redis. Mira, el RSALB es una licencia permisiva sin copyleft que permite el derecho a usar, copiar, distribuir, poner en distribución, a disposición y preparar trabajos derivados del software. Y solo tiene 2 limitaciones. 2, comercializar el software o proporcionarlo a otros como un servicio administrado, es lo que les decía. Y
eliminar u ocultar cualquier licencia, derecho de autor u otros avisos. Es decir, tienes que decir que este es un software licenciado, ¿no? Es decir, tú no eres el creador de esa versión de Redis que quieres comercializar. Obviamente se refiere a la base de datos. Todos los demás, Redis JSON, Redis Stack, etcétera, ya tienen estas licencias también, ¿no? Sin embargo, la comunidad de desarrolladores pues no está muy contenta porque lo que dicen es Redis como empresa ya tiene en su producto componentes de licenciamiento BSD, ¿no? Es decir, que tú puedes integrarlos a productos, pero no deberían estar bajo un esquema de licencia diferente. O sea, por eso le digo que es un mega rollo este tema del licenciamiento, porque hoy en día pues está muy difícil muchas veces hacer el rastreo. O sea, si tú empiezas tomando un proyecto open source, lo modificas, etcétera, te das cuenta que es muy exitoso, pero no le puedes sacar provecho, eventualmente alguien va a decir, pues entonces hay que crear nuestra propia versión, pero sigues tomando como referencia código open source que no se puede licenciar para uso comercial y aún así te turbovale, lo haces y eso provoca que pues toda la comunidad que de alguna forma ha contribuido sin necesariamente ser empleado de esa empresa, pues digan, ¿qué onda, no? O sea, ahí está parte de mi código y yo jamás accedí a que tú lo pudieras utilizar para beneficiarte de forma comercial. Por eso es que les hacía un poco ese recuerdo de Planet Scale hace 2 semanas, porque creo que hoy en día el tema de las bases de datos, no sé si también tiene que ver con temas de Big Data, de inteligencia artificial, se está haciendo muy caro, ¿eh? O sea, ya no es tan fácil mantener versiones gratuitas de bases de datos, especialmente cuando obviamente se aprovechan otras empresas y crean productos a través de tu producto, pero está interesante cómo se mueve todo esto, ¿no? Es decir, digo, ya lo vimos hace algunos años con Red Hat también, es el de los más populares proyectos open source, y cuando llegó IBM, ¡pum!, también aplicó esta de, bueno, sí, les voy a seguir dando su versión gratis de Red Hat, pero a partir de aquí todo el código que se cree va a ser privado, ¿no? Entonces ya el desarrollo obviamente no es tan compatible. Ya ahí son 2 proyectos y se va, pues sí, ramificando una solución en donde ya la comunidad no va a querer apoyarte y tú como propietario de ese software no vas a tener el tiempo necesario para darle mantenimiento porque son bestias de softwares, ¿no? En fin, pues ese es un poco eso. ¿Cómo funciona Redis? Como les decía, yo creo que voy a investigar un poco más porque yo tampoco considero que soy un experto en licenciamiento y probablemente haga un video explicando cosas de licenciamiento básicos de software, ¿no? Si ustedes eventualmente, por ejemplo, pues sí, todos creamos nuestro repositorio en GitHub y si tienes la suerte de elegir un tipo de licenciamiento cuando creas un nuevo repositorio, muy probablemente eliges la primera opción o ninguna o la que caiga, ¿no? Pero no sabemos si mañana alguien dice, no, este repositorio está súper bueno, la solución que tiene está genial, resuelve mi problema y tiene este licenciamiento que me permite usarlo de forma libre para incluso temas comerciales, ¿no? Y lo agarran, lo elaboran y tómala, mañana ves tu propio código como un software nuevo que la gente está pagando una suscripción mensual y tú dices, ¿qué onda si esto yo lo creé, no? Vas, te peleas, pero al final, como no sabías del licenciamiento, te diste cuenta que tú mismo te pusiste ahí el pie y concediste ese tipo de derecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy bueno aprender un poco de licenciamiento en ese sentido, para que al menos no nos quieran ver la cara en un futuro, ¿no? O al menos nosotros sepamos al revés, ¿no? Si andamos buscando un proyecto o una solución a un problema que tenemos y vemos el repositorio en GitHub, creo que la mayoría, el 99%, vamos a pensar que
que es gratuito, ¿no? Es decir, si alguien lo publicó en GitHub de forma gratuita para que todos lo puedan ver, es porque yo también lo puedo ver, modificar y vender, ¿no? Y puede ser que no sea así por el tipo de licenciamiento, por eso creo que está importante, es bastante importante saber un poco de licenciamiento en ese sentido. Dice Gabo, guardar en un archivo local es lo que se está llevando ahora. Pues sí, a eso nos obligan, ¿no? Sí. Bueno, parece ser que para los usuarios comunes y corrientes nada de esto aplica o tiene impacto. Para todos los demás, pues sí es un megatoro. Para todos los que quieran vender Redis.